amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sue Zurita y en este canal hablamos de libros y muchas cosas más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo incentivar la lectura en los niños y vamos a partir de mi propia experiencia como lectora y bueno, me gustaría compartirles con ustedes esta historia. Yo comencé a leer más o menos como a los 5 años y de las primeras veces que leía era pues el periódico, porque fue como nos enseñaron a leer en mi casa. Nos ponían ahí en la sala a leer literal el periódico y bueno, así como fue como empecé a leer y me acostumbré pues a leer las letras pequeñitas o todas estas historias un poquito pesadas porque eran historias de política y bueno, todas estas noticias que habían en esa época. Y ya después, más o menos como a los 6 años, empecé a leer ya por curiosidad y por ganas de leer yo misma. Y en mi casa había un pequeño librerito donde habían revistas, diferentes tipos de libros. Y recuerdo que uno de los primeros libros que leí se llama La llave del éxito, que es un libro de neurolingüística que hablaba sobre el poder de la mente y cómo pues a través de tus deseos podías materializar tus sueños. Y fue uno de los primeros libros que leí y voy a confesar que es uno de los únicos libros de autoestima que me ha gustado, porque siento que después otros libros de ese tipo que he leído son muy repetitivos. Pero bueno, eso será como en otra historia, mi experiencia con los libros de autoestima y mi opinión. Y bueno, en sí pues así fue como yo empecé a leer y luego había diferentes novelas, diferentes libros y bueno, después me empezaron a comprar algunos libros. Me acuerdo cuando íbamos al supermercado, siempre ahí se podía encontrar algún libro y cada semana me regalaban un libro. Y empecé a leer los libros de Julio Verne, Frankenstein, Moby Dick, el diario de Ana Frank. Todos los clásicos fueron como los primeros libros que leí. Y bueno, conforme fui creciendo, dejaron de comprarme libros porque pues ya los gastos cada vez eran mayores. Entonces, bueno, dejamos de comprar libros en la casa y mi siguiente acercamiento fue en la biblioteca, porque pues en la biblioteca tenía la oportunidad de leer miles de libros, pero pues no tenía que pagar por ellos y era pues a través del préstamo, ¿no? Entonces, por la biblioteca fue para mí como una gran oportunidad de conocer muchísimos autores y también una parte que me gustaba mucho de ir a la biblioteca era la hemeroteca, porque ahí podía pues acercarme a los periódicos antiguos y ver noticias de antes y ver cómo era antes mi estado y las fotografías antiguas, y eso me hacía como volar mucho la imaginación y crear como mis propios cuentos, mis propias historias. Y bueno, así fue como yo empecé a leer y me gustaría compartirles algunos tips para poder leer con los peques en su casa, ya sean sus sobrinitos, sus hijos y bueno, todas las chicos que tengan o si son maestras igual, cómo poder platicar con los padres y cómo poder incentivar la lectura en los niños, ¿no? Que a veces ahorita con la era digital es un poquito difícil. Una de las cosas yo creo que principales es que lo practicamos Daniel y yo, mi novio, que está detrás de cámaras. Saluda a Daniel. Daniel, tienes que saludar a la gente. A rayos, tú ese saludo. Y bueno, una de las maneras de incentivar la lectura, creo que es la principal, creemos nosotros, que es mostrarle a los niños libros de su interés. Si nosotros le damos la obligación al niño de leer ciertos textos, pues se le va a hacer pesado, porque pues a esa edad nadie quiere recibir órdenes ni que te estén diciendo qué tienes que leer y así, ¿no? Y más si no es de tu interés. Entonces, por ejemplo, si a los niños les gustan los dinosaurios, los superhéroes, las fotografías, los tiburones. Aquí llegó tu tiburón, yo quiero pelearte y fumarme un blunt. Comprar libros que sean de su interés y entre pues más chicos sean los niños o inclusive no importa cualquier edad, pero si son más visuales, nos vamos dando cuenta si son más visuales, pues libros de fotografías o libros a lo mejor que ahora existen muchos libros interactivos que van de la mano con aplicaciones o con documentales que se pueden ir complementando con cosas digitales para que así los niños pues vayan como experimentando el leer, pero a la vez también pues lo que es lo digital, que a lo mejor ahorita en esta época es lo que es el auge. Otra de los puntos que nosotros creemos que es súper importante, pues yo creo que lo hemos escuchado en muchísimas recomendaciones, es el ejemplo. Si nosotros mandamos a los niños ve a leer 1 hora, pues los niños como que se van a pues sacar de onda, ¿no? Se van a molestar inclusive porque es como una obligación. Pero en cambio, si nosotros les decimos vamos a leer juntos 1 hora,
ahí yo creo que es donde se hace la diferencia de leer en conjunto. Quizás si tú desde chiquito a tu peque no le has inculcado la lectura, es un poquito más difícil conforme la edad, pero siempre es una buena oportunidad de acercamiento de padres e hijos o de sobrinos y con sus tíos, el poder dedicarle una hora a leer y en conjunto y pues platicar sus lecturas, o ya sea que lean el mismo libro o que cada uno lea el libro de su interés, pero sí tomarse como el tiempo para desconectarse y que el niño sepa que todos los días a las 5 de la tarde es lectura con mi papá, con mi tío, con quien sea, y poder pues dedicarnos ese tiempo a la lectura, que creo que también en las escuelas se puede implementar, ¿no? Si tú eres maestra, darle ese espacio de 20 minutos de lectura para los niños. Creo que es importante, que además te acostumbran a leer y se vuelve como una rutina y como una disciplina, y luego ya surge esa necesidad, ¿no? De que a fuerza quieres leer algo en todo momento y ya sabes, tú mismo te lo pide, ¿no? Que necesitas leerle por lo menos un capítulo diario de un libro. Y bueno, creo que otro de los puntos importantes es motivar a aprender nuevas palabras. El leer sabemos que nos da una gran, pues un acervo de palabras y nos da la oportunidad de podernos expresar mejor y bueno, sin fin de herramientas que tal vez en otro video podemos como ya ahondar más en eso de por qué es importante leer. Pero una de las cosas principales pues es mejorar nuestro léxico y podemos motivar a los pequeños a anotar las palabras que nos parecen interesantes o que no conocemos y bueno, anotarlas en una libretita y investigarlas. Inclusive pues yo creo un ejercicio que a mí me gustaba mucho cuando era pequeña y que hacían en mi casa, que era todos los días aprender una palabra nueva y después esa palabra utilizarla en mi vocabulario diario. Y eso me ayudó pues muchísimo para poderme desenvolver y hablar en público y las exposiciones en escuela. Creo que ese es como uno de los puntos principales, jugar a aprender nuevas palabras. Siempre tener un diccionario en casa. Yo creo que ahorita con la era del internet sabemos que lo tenemos en el celular, buscamos la palabra y ya, pero yo creo que nada como el tener físicamente el libro y que los niños sepan cómo usar un diccionario, porque cuando ahorita le das un libro, un diccionario a un niño, no sabe ni cómo usarlo. Entonces sí creo que es importante tener siempre a la mano un diccionario y acostumbrarnos a buscar las palabras en el diccionario, de que es tener siempre a la mano libros en la casa, libros, revistas, diccionarios, que siempre haya algo que el niño tenga al alcance para leer. Y nosotros tenemos una experiencia personal que cuando nos mudamos de casa no había internet, no teníamos la televisión instalada ni nada, y mi sobrinito, que casi nunca le gusta leer, él solito agarró uno de los libros que le habíamos chequeado, que tenía una pila de libros por leer, y él solito lo agarró y se sentó en una esquinita y lo leyó como 2 o 3 veces ese pequeño libro para poder como pues algunas dudas que tenía y consultarlo, y luego nos preguntó y nos dimos cuenta que sí, eso es importante, ¿no? Tener a la mano ahí los libros para que ellos, si en algún momento que los quieran tomar, sepan que ahí están esos libros. Y creo que eso es algo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo para poder leer, porque en mi casa pues había libros y eso fueron como mis primeros acercamientos. Ya cuando fui creciendo y empecé a tener mi propio sueldo y empecé a comprar mis propios libros, pues ya pude comprar los libros que a mí me gustaban, los libros de mi interés, y empecé como a formarme pues un estilo de libros que a mí me gustaban leer, pero al principio pues leía lo que había, ¿no? Entonces creo que eso es también como muy importante para que los niños se animen a leer. Y bueno, espero que estos pequeños consejos les hayan gustado, y si les gustó este video no les olviden darle like, compartirlo para que otras personas también pues se den algunas ideas de cómo poder motivar a los niños a leer. Y les mando un gran abrazo virtual.